Buenas tardes, ¿cómo están, estimados estudiantes? Vamos a dar inicio a la segunda clase de nuestro curso de Auditoría 1. En esta oportunidad vamos a abordar el modelo para estudiar el control interno administrativo operante en las organizaciones según el Manual de Auditoría número 5 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de nuestro país. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué se utiliza este modelo de control interno? Como ustedes bien saben, la palabra modelo nos está marcando un prototipo, nos está marcando un estándar, nos está marcando un esquema al cual nosotros consideramos que es aceptable, que es adecuado y que por lo tanto merece ser considerado para ser imitado o para ser recreado. En el caso de nuestros clientes, todos nuestros clientes tienen un control interno administrativo operante antes de ir a contratarnos y antes de contratarnos ya lo tienen y antes de ir a convocarnos para tener una entrevista, obviamente que ya lo tienen. Entonces no es que nosotros vamos a llegar a fundar un control interno. El control interno ya existe, porque si no, no podría existir esa entidad, esa organización. Es como que nosotros digamos que existe un ser humano sin cuerpo. Eso no es posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos van a buscar y ya esa cuerpo tiene el control interno administrativo operante que le da vida en el plano real. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, primero, conocer y segundo, evaluar ese control interno administrativo que tiene esa entidad. Y hasta este momento nosotros no somos los auditores de esa entidad, porque todavía no hemos aceptado la realización del servicio profesional de auditoría. Hasta este momento nosotros somos contadores públicos y esta entidad, a través de un representante de la misma, nos ha contactado y nos ha convocado para prestar el servicio de auditoría interna o el servicio de aseguramiento en auditoría interna contable. Sin embargo, todavía nosotros no hemos aceptado ese encargo. ¿Por qué? Porque antes tenemos que conocer y tenemos que evaluar en qué situación se encuentra el control interno administrativo operante de esa entidad. Y para poder conocer y para poder evaluar, nosotros tenemos al alcance dos modelos. El modelo del informe 5 de la FARSE, que le pertenece a un libro que se llama Informe número 5, Manual de Auditoría, como ustedes ya saben, está destinado a los auditores externos de estados contables. Pero también nos es útil a los auditores internos porque metodológicamente tanto los auditores internos contables como los auditores externos contables tienen que conocer y evaluar el control interno de su cliente. La diferencia está en que un auditor interno lo va a hacer con un grado de profundidad y de detalle, de manera que pueda brindarle propuestas superadoras a su cliente. ¿Para qué? Para que ese control interno administrativo operante sea óptimo, sea eficaz y sea eficiente. Distinta es la motivación que
tiene el auditor externo de estados contables, porque él va a estudiar el control interno administrativo operante no para brindarle propuestas superadoras al cliente a través de sus conclusiones, sino que él lo va a estudiar para poder emitir un dictamen o una opinión del grado de representación que tienen los estados contables respecto de la situación económica y financiera de ese cliente, que es totalmente distinto al resultado al que nosotros aspiramos llegar como auditores internos. Por eso el estudio que hace el auditor externo del control interno administrativo operante de los clientes es mucho más superficial que el que hacemos los auditores internos, y de ninguna manera aspira a mejorar ese control interno administrativo operante. Lo que hace es estudiarlo para ver si la empresa se representa adecuadamente en los estados contables. No son los mismos objetivos con los cuales se evalúa al control interno. Por lo tanto, no son mismos los resultados a los cuales se arriba. Mientras el contador que se desempeña como auditor interno va a ir a identificar las fallas o los desvíos para brindar propuestas que superen tales inconsistencias, tales incorrecciones, el auditor externo lo estudia al control interno para ver si al momento de confeccionar los estados contables, esos estados contables del cliente presentan razonablemente la situación económica y financiera al cierre del ejercicio. Nada que ver los resultados, pero ambos estudian el control interno. Nosotros vamos a ver cómo estudiamos el control interno cuando nos estemos desempeñando como potenciales auditores internos de nuestros clientes que nos convocan para prestar ese servicio profesional. Dicho sea eso, vamos a trabajar sobre el material teórico que le corresponde al mapa conceptual número 3, y vamos a estudiar el modelo que nos plantea el informe 5. Para eso voy a compartir pantalla. Bien, ustedes tienen en pantalla el mapa conceptual número 3. Y fíjense que ahí está la introducción, les dice quién ha elaborado este manual. En el segundo párrafo les habla de una persona que ha sido muy importante para nuestra profesión, que es el doctor Horacio López Santizo. Este colega que ha llegado a presidir la Federación Argentina de Consejos Profesionales, tuvo una visión bastante innovadora para su época, porque él introdujo en la profesión argentina nada más y nada menos que el enfoque de la teoría de los sistemas. Este enfoque de la teoría de los sistemas supone que las entidades, las organizaciones, las empresas son seres vivos también. No son humanos, sino que son ideales. Y están conformados por órganos o por partes diferentes de ese cuerpo, que es la organización o el sistema, y que según sea el funcionamiento interno de esa organización o entidad, va a ser el funcionamiento de esa entidad y se va a poder lograr en mejor o peor medida los objetivos por los cuales existe esa organización. Es igual que el cuerpo humano. Si nosotros somos el sistema y nos funciona mal el hígado,
Obviamente que vamos a tener problemas de diversa índole orgánica que pueden llegar a poner en riesgo hasta nuestra propia vida. El hígado es un órgano que nos conforma como sistema, pero al interactuar con los otros órganos de nuestro cuerpo, si funciona mal, va a generar fallas en los otros órganos que constituyen nuestro cuerpo. Y si eso persiste demasiado en el tiempo, todo nuestro organismo se va a ver afectado y hasta puede ser, según la gravedad de la afectación, que podamos correr riesgo de vida. Lo mismo pasa con las empresas. Cada una de las áreas que componen la empresa, llámense gerencia, llámense departamentos, llámense sectores, llámense oficinas, llámense despachos, todas estas vendrían siendo como los órganos que componen el cuerpo de esa organización. Y cuando no funcionan de manera adecuada, de acuerdo a las normas internas y a las leyes que se les resultan aplicables, van a generar inconvenientes en el funcionamiento interno que van a afectar a las otras áreas de ese organismo, de esa entidad, de esa organización, de esa empresa. Entonces, si esas incorrecciones, si esas dificultades se prolongan en el tiempo, pueden poner en riesgo la permanencia de esa organización en el mercado. Por lo tanto, el modelo del informe 5, más allá de que fue escrito para los que ejercen como auditores contables externos, como bien marca acá esta oración de párrafo, su uso es perfectamente viable para los auditores internos. ¿Por qué? Porque van a hacer el estudio de el control interno administrativo operante, pero con otra finalidad, que es lo que les he dicho en el inicio de este video, ¿sí? Con otra finalidad. Bien. Perdón, quiero marcar eso para que ya quede resaltado. Bueno. Bien. Acá está toda la explicación que les hice recién con respecto a las dos clases de auditoría contable que ejercemos los contadores públicos. Y acá está la aclaración de que nosotros nos vamos a ocupar solamente de lo que es la auditoría contable interna, que supone un servicio dual del contador. Eso también es muy importante. ¿Qué significa que la auditoría contable interna es un servicio dual del contador? Significa que concentra tanto el servicio de auditoría o de aseguramiento es sinónimo de auditoría, y a la vez, como estoy asesorando a la alta dirección en cómo hacer más eficiente su control interno administrativo operante, también supone la realización del servicio de asesoramiento. Esto también es una diferencia con la auditoría contable externa. ¿Por qué? Porque por normas, por la resolución técnica que regula esa actividad y por las leyes de ejercicio profesional y que tienen conexión con lo que es la auditoría externa, el auditor externo no puede asesorar a su cliente desde el momento que él tiene que emitir una opinión o dictamen que está dirigida
tanto a usuarios internos como a usuarios externos al ente. Entonces él no puede asesorarlo si está haciendo un informe que también está dirigido a usuarios externos como bancos, como el fisco, como sindicatos, como uniones empresarias o como el gobierno en general, ¿sí? Él tiene que ser lo más imparcial posible a la hora de emitir ese dictamen, y como está diciendo si los estados contables presentan o no razonablemente la información, eso no supone ningún asesoramiento al cliente. Es como decirle, ¿está bien confeccionado el estado contable o no está bien confeccionado? En el caso del contador que se desempeña como auditor interno, cuando él ve que el control interno administrativo operante tiene muchas falencias o tiene muchas dificultades, como está dirigido solamente a usuarios internos su labor profesional, sí le puede brindar un asesoramiento para que esas dificultades se superen, ¿sí? Así que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Después vamos a ir directamente a analizar el modelo, y acá en este párrafo tienen una aclaración que vale para todo el material de estudio que ustedes van a tener subido a la plataforma. El material de estudio es una guía donde nos da una pauta de estudio, nos da una ayuda, un soporte, pero la fuente de estudio de cada tema que les voy adelantando, que les voy desarrollando, tiene que estar dado por su bibliografía de base, que en este caso va a ser nada más y nada menos que el manual de auditoría o informe 5 del CECIP, que está disponible en la biblioteca de UCASAL en formato físico. Aquellos estudiantes de distancia que no tengan acceso a la biblioteca, ¿qué van a tener que hacer? Comunicarse con la biblioteca y decirle, yo tengo que tener esta bibliografía para la materia auditoría 1, el formato no es digital, ¿cómo lo soluciono si yo vivo en Rawson, si yo vivo en Concordia, si yo vivo en La Pampa, si yo vivo en Buenos Aires, provincia? Entonces, a través de sus unidades de gestión, tienen que buscar la manera de solucionar ese inconveniente. Bien, acá vamos entonces a analizar el modelo, ¿sí? Y ustedes fíjense que en el modelo tenemos que el control interno administrativo operante de todas las entidades, según este modelo, está conformado por los elementos que están en la gráfica, ¿sí? Vamos a maximizar los elementos de la gráfica. En primer lugar, tenemos en el centro del modelo cuál es el objeto del control. Cuando yo llego el primer día a la empresa, el objeto del control en general va a ser justamente el control interno administrativo operante de esa entidad. Eso es el primer día que llego a la empresa para entrevistarme con la persona representante de esa empresa que quiere entrevistarse conmigo para ofrecerme el encargo de auditoría. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no conozco nada más que el nombre de la empresa y la persona que me está convocando para la reunión. Por eso el objeto del control en ese momento cero va a ser el propio cliente. Ahora, una vez que ya me entrevisté con esta persona que es el referente de la empresa, que ya me contó cuál es la actividad, cómo está conformada la empresa, quiénes son sus dueños, sus propietarios,
propietarios, en dónde se ubica geográficamente, si tiene sucursales o está ubicada en otros puntos geográficos diferentes a donde yo estoy, cuáles son las relaciones comerciales que tiene, qué tipo de empresa es, etcétera, etcétera, etcétera. Yo para poder y evaluar a ese ente, voy a tener que empezar a recabar y a recopilar información que después se convertirá en pruebas o en evidencias de lo que yo considero que es importante saber de ese potencial cliente, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es ir conociendo de a poco al cliente, cómo se conforma, cuáles son sus estructuras internas o departamentos o áreas, quiénes son sus responsables, cómo se relacionan los unos con los otros, qué tipo de documentación respalda estas operaciones, cuáles son las leyes que le resultan de aplicación obligatoria, cuáles son las normas internas, cuál es su misión como entidad, como empresa, cuál es la visión que tiene, que aspira a lograr y cuáles son los valores que representan a esa entidad. Si es una organización que está apegada a las buenas prácticas, a las reglas de sana administración, o si por el contrario es una organización que se basa en criterios informales, donde cada quien no tiene bien en claro cuál es su tarea, donde no hay una adecuada supervisión, donde no hay división de tareas o de funciones por oposición de intereses, donde no se manejan ni se protegen adecuadamente los activos. Entonces esos son los valores que voy a ir identificando en mi cliente. Y en función de lo que me dice la persona que me está entrevistando, yo voy a identificar cuál es su problemática. Estoy acá dentro del objeto del control. No se olviden que todo lo que estoy diciendo está en esta parte de la gráfica del modelo. Una vez que esa persona me ha manifestado cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus inquietudes, para qué me está llamando a mí, para qué me está convocando para ver si yo puedo ser su auditor interno. Lo que me está marcando esa persona en ese momento es justamente que yo, con todas esas preocupaciones que él tiene, voy a tener que establecer lo que se conoce como el ranking de peligrosidad de los objetivos o preocupaciones o intereses del interlocutor que me está entrevistando para ofrecerme el encargo de auditoría interna contable. ¿Qué significa esto del ranking de peligrosidad? Significa que en función de los distintos objetivos, inconvenientes, preocupaciones o intereses de ese interlocutor, yo tengo que tener la capacidad y la habilidad de establecer una prioridad. Yo lo que voy a hacer es priorizar por urgencia
y gravedad las incorrecciones que afligen al referente de la organización con quien me estoy entrevistando. Y ustedes están, aquí yo tengo que hacer una priorización, tengo que priorizar estas inconsistencias. ¿Por qué las tengo que priorizar? Y las tengo que priorizar porque yo tengo recursos finitos, no tengo recursos infinitos. Y uno de los recursos finitos que tengo es el tiempo. ¿Por qué? Porque el cliente quiere que lo más pronto posible yo le pueda mostrar las vías de solución de sus inconsistencias, de sus inconvenientes. Entonces, por ese motivo, yo tengo que establecer un orden de prioridades que se conoce como ranking de peligrosidad de las inconsistencias con las cuales voy a empezar mi labor de auditoría, ¿sí? Y entonces volvemos a el gráfico. Seguimos en el centro del gráfico. Yo voy a conocer y evaluar las preocupaciones, las incorrecciones del interlocutor y voy a establecer un orden de prioridades después de evaluar, de conocer y de evaluar lo que él me va indicando, me va comentando. Y en función de eso, una vez que yo sé cuáles son sus intereses, sus preocupaciones y sus urgencias, voy a empezar la recopilación de información, de datos que necesito para poder hacer ese ranking de prioridades. Y si ustedes ven en el caso Tiramisú, es lo que hizo este contador. Fue entrevistarse con el gerente de administración, fue entrevistarse con el jefe del área almacén, fue entrevistarse con el gerente general de vuelta, en caso de que sea necesario, vuelve a tomar contacto con los gerentes que él considere que son necesarios en su labor de conocimiento, de evaluación, y va confeccionando sus documentos de trabajo, que es donde él va volcando todos los datos, todas las informaciones que va recopilando mientras está haciendo esta labor. Y una vez que ya tiene un número o una cantidad de información que le permite establecer este ranking de prioridades, lo va a hacer y por cada prioridad, por cada incorrección, por cada falla que él detecte, va a confeccionar este modelo, o sea que acá va a cambiar, el objeto del control va a cambiar y va a ir ocupando este lugar cada una de las incorrecciones en función de su ranking de peligrosidad. Voy a empezar con el ranking de peligrosidad de la incorrección 1, después voy a hacer otro gráfico para la 2, otro gráfico para la 3, y respecto de lo que está en el centro del gráfico, voy a ir completando el resto de los globitos que constituyen el gráfico de este modelo. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir organizar y sistematizar cómo voy a llevar adelante mi labor para el conocimiento y la evaluación del cliente. O sea que este modelo me sirve para ordenar, para organizar y para diseñar cómo voy a llevar adelante mi labor profesional. Esa es la gran utilidad que tiene este modelo
y que al estar concebido bajo el enfoque de la teoría de los sistemas, me permite mirarlo al cliente con una visión como si yo estuviera parado encima de su techo y ver cómo funcionan todas las áreas que se relacionan y que tienen su cuota de participación en cada una de las incorrecciones según el ranking de peligrosidad que yo he confeccionado. ¿Sí? Bien, dicho esto, vamos a empezar entonces con el primer globito. Acá yo tengo una incorrección que en el caso de Tiramisú S.A. ha sido la falta de control de los remitos al momento que llegan a la empresa la mercadería que se le ha comprado a los proveedores alfa y beta. Y fíjense que dice, yo utilicé una palabra y la vamos a cambiar. Vamos a utilizar una palabra que se llama incumplimiento del control de la recepción respecto de la mercadería proveniente de los proveedores alfa y beta. ¿Y por qué cambié la palabra? Porque si yo digo falta de control, puede ser que en esa empresa no exista una norma, no esté creada la tarea en el área de almacén que debe controlar la mercadería que manda los proveedores. En el caso de Tiramisú, sí está creada esa tarea y es obligación del jefe de almacén y del personal que le depende cumplir con el control de recepción de la mercadería. Pero, ¿qué pasa? No lo cumplen. Entonces, en vez de usar la palabra falta de control, acá voy a utilizar la palabra incumplimiento del control de la recepción en el área de almacén respecto de la mercadería enviada por los proveedores alfa y beta. Entonces, cuando yo lea mis anotaciones en mis documentos de trabajo y vea la palabra incumplimiento, inmediatamente voy a recordar que sí está creado ese control, pero que deliberadamente se incumple. ¿Sí? Bien. Acá entonces va a estar el área de almacén con su incumplimiento en el control de la recepción de los proveedores de la mercadería que viene de los proveedores alfa y beta. ¿A qué sistema le pertenece el área de almacén? Obviamente a Tiramisú. Siempre vamos a de Tiramisú, Sociedad Anónima, que es el sistema operante, el cuerpo humano o el cuerpo ideal al cual le pertenece el área de almacén con su mal funcionamiento en lo que corresponde a la recepción de mercaderías de los proveedores alfa y beta. Vamos al globito número 2 y dice, ¿cuál es el sensor? ¿Cuáles son los sensores con los cuales se tiene que trabajar? Y como ustedes saben, los sensores son justamente todos los documentos o todos los registros en los cuales se debe reflejar las operaciones que se ha llevado a cabo en la empresa. Viene del concepto de rollo y contrarrollo que ya lo expliqué en la clase pasada. En el caso puntual de
Tiramisú Sociedad Anónima, nosotros tenemos como sensores para controlar respecto de este objeto de control, que es el almacén y su incumplimiento al control de la recepción, vamos a tener el registro IVA compras que nos dio el área de administración, vamos a tener el subdiario de compras que también nos lo dio el área de administración, vamos a tener las facturas de compra a los proveedores alfa y beta y por último vamos a tener los remitos por las compras que se les hizo a alfa y a beta. Y del cotejo cruzado de todos esos elementos, nosotros vamos a poder determinar cuál es el impacto de esa acción incorrecta, de ese incumplimiento que está produciéndose en el sector de almacén. ¿Sí? Entonces, por el control cruzado de todos esos sensores que yo les acabo de enumerar, que lo tienen en el material número 4, lo tienen desarrollado en el mapa conceptual número 4, voy a hacer un control cruzado selectivo sobre esos sensores que tengo como sensor registral el libro IVA compras y como sensor registral el subdiario de compras y tengo como sensores documentales a las facturas de los proveedores y a los remitos de los proveedores, controlando en forma cruzada todos esos sensores en forma selectiva, es decir, que voy a tomar una muestra de operaciones de compra alfa y a beta del cuatrimestre que estoy analizando para ver cuál es el impacto de esta distorsión, de este incumplimiento en el control de la recepción y voy a poder evaluar cuál es la situación de ese inconveniente a la fecha de mi análisis. Vamos al globito número 3. ¿Quién es el grupo de control que debería asegurarse por las tareas que tiene asignadas que se cumpla debidamente con el control de la recepción de todas las mercaderías que vienen desde los proveedores? La respuesta es el jefe del sector almacén. Él es el que debería supervisar que el personal que le depende controle adecuadamente la mercadería que envían todos los proveedores, no solamente alfa y beta, y que se reciban solo cuando cumplen con las condiciones de especificación, calidad y cantidad según la orden de compra que se le ha emitido a ese proveedor. Y que si no coincide la mercadería ni con la orden de compra, ni con la factura del proveedor, ni con el remito del proveedor o no coincide con alguno de esos sensores, esa recepción no va a estar conformada. Esa recepción de mercadería va a tener observaciones o si no coincide en absoluto con nada, se va a impedir que ingrese esa mercadería a la empresa y se lo va a devolver al proveedor. Pero justamente el filtro que está fallando en el almacén está en las compras, en la recepción de la mercadería por las compras que se les hizo a los proveedores alfa y beta. Y eso ya lo he visto porque ya cotejé en el globito número 2
que no estén conformados los remitos de esos proveedores, tal como pude visualizar cuando el jefe de almacén me entregó una caja de grandes dimensiones llenas de remitos mezclados por proveedores y por fecha, y yo de todos los remitos que encontré de alfa y de beta de los últimos 4 meses que estoy controlando, ninguno estaba conformado por el personal del almacén cuyo responsable, cuyo grupo de control es el jefe de almacén, que a su vez depende jerárquicamente del gerente de administración. Y por último pasamos al globito número 4, que es el grupo activante, que es ante quien, cuando yo tenga diagnosticada la situación del cliente, voy a contactar para poder comunicar los resultados de evaluación del control interno como contador público, y es a la persona a quien le voy a comunicar si acepto ser la auditora interna o si no están dadas las condiciones de auditabilidad y que por lo tanto no acepto ser contador ser auditor interno de esta empresa. Entonces, para el caso de Tiramisú S.A., el grupo activante con quien yo voy a establecer ese tipo de comunicación que les acabo de decir va a ser el gerente general, que ha sido la persona representante de Tiramisú S.A. que me contactó para ofrecerme el encargo de auditoría y que me ha presentado con las autoridades gerenciales de esa empresa como el contador y les ha indicado que me deben facilitar toda la documentación y toda la información que yo les solicite para avanzar con mi labor. Hasta aquí, mis estimados cuasi colegas, hemos evaluado el modelo según el informe número 5 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, que lo que hace es incorporar el modelo bajo el enfoque de la teoría de los sistemas, que permiten esquematizar el conocimiento y la evaluación del control interno de las organizaciones, haciendo foco en distintos objetos de control que van a coincidir, en nuestro caso de auditoría interna, va a coincidir con las incorrecciones que nosotros las vamos a ir incorporando a ese modelo según su grado de peligrosidad. Y vamos a tener tantas gráficas del modelo del informe 5 como cantidad de incorrecciones significativas que hayamos rankeado en nuestro análisis preliminar. Con esto terminamos la clase número 2 de la semana que va desde el 13 al 17. Déjenme chequear. Es la semana que va desde el lunes 13 al viernes 17 de este momento, de este mes. Y con esto, digamos, estamos en condiciones de avanzar con el desarrollo del práctico que les ha planteado la contadora Berardi, y si ya lo han desarrollado, directamente repasar, rever, reforzar y corregir todas las inconsistencias que ustedes pudieran tener, las dificultades, los errores, y seguimos avanzando con el curso hacia
verdad es que sí. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Estamos en contacto por el foro de la plataforma y que tengan una excelente semana. Muchas gracias y hasta luego.